Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por esta noche. Yo soy hermano Francisco Monción, casado, como siempre digo, por la misericordia de Dios. Una hermosa niña y dos varoncitos hermosos. Dámosle gracias a Cristo, buenas noches a todo aquel que se va a conectar. En el nombre de Jesús vamos a poner una alabanza para que las notificaciones le lleguen a la gente. En el nombre de Cristo queremos tratar un rato, hablar de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Dios te bendiga, Alexander. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Fuego, candela. Vamos a tratar un rato sobre cómo ser nacido por la palabra de Dios. O nacido por la palabra de Dios. Esto es una nueva naturaleza. Vamos a hablar un poco de cómo nosotros podemos nacer de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios puede cobrar vida en nosotros, cómo podemos ir creciendo, cómo podemos ir evaluándonos a través de ella y dejando que ella obre en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a poner una alabanza para que entonar, gloria a Dios, candela para ir dándole gloria y gracias a Jesucristo. Gloria a Jesús, al poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Bienvenido a todos los que se van a conectar y los que están. Gloria a Dios. Confío en ti. Gloria a Jesús. Al poder en Cristo. Si usted ve que miro para abajo, que estoy organizando unas cuantas citas, socializándolas. Pero Dios es bueno y es fiel. Estaremos hablando de nacido de la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Esto es cómo tener una nueva naturaleza o qué naturaleza tenemos ahora en Cristo. Hay que hablar claro. La nueva naturaleza que tenemos en Cristo por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es Cristo. Le damos gracias a Dios por este día, por esta hora, por este momento que Dios nos da a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Al poder de Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga el pueblo santo en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al poder en Jesús, mi querido hermano. Estamos activos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Gloria a Dios a todo aquel que está conectándose en esta hora. Denle a compartir el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Todo aquel que quiere crecer, que quiere avanzar. La Biblia enseña que el que escucha la palabra de Dios es de Dios. Amén. Gloria a Dios. El que escucha la palabra de Dios es de Dios. Perdón, que se me cayó una hoja, pero... Gloria a Dios. Adoramos a Jesús. Gloria a Cristo. Bendecimos el nombre de Dios. Gloria a Dios. Nacido por la palabra de Dios. Nacido de la palabra de Dios. Gloria a Dios. El que tenga Biblia en su casa, ahí donde se encuentre, puede ir buscando Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Al capítulo 2, versículo 3. Estaremos tratando en el nombre de Jesús. Este mensaje quedará, como siempre, grabado, todo aquel que pueda buscarlo. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por este nuevo día. Le pedimos perdón si hemos fallado en hecho, en palabra, en pensamiento. Y pedimos que su palabra se glorifique de una manera especial, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Al poder en Jesús. Primero de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 17 en adelante. Primera de Pedro 1:17. Gloria a Jesús. Leemos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, vuelvo a leerlo. Si invocáis por Padre aquel
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, es el énfasis. Verso 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía e envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. O alguna versión dicen para que por ellas crezcáis en salud, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios, pedimos que el Espíritu Santo venga ministrando cada vida, todo aquel que vaya a escuchar y que esté escuchando, que va a ver. En el nombre de Jesús pedimos que el Espíritu Santo lo guíe y le dé la palabra necesaria que se necesite en esta noche o en el momento que lo vea, en el día, en la mañana, en la tarde. En el nombre de Jesús queremos compartir un rato, dialogar sobre la palabra de Dios, sobre lo que Pedro se está dirigiendo a una comunidad que fue dispersada, como dice en el capítulo 1, que fueron dispersadas por todo aquel continente, por Bitinia, en Asia, en Capadocia, en Galacia, y todo aquello. Y él le dice, y toma como punto de partida y llamamiento a una vida santa. En el versículo 17, sin invocar por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, porque somos peregrinos, somos personas que no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, nosotros estamos aquí de pasadía, de pasantía. Llegará un momento donde nosotros regresaremos a nuestra morada, a nuestro lugar. Lo que el apóstol está diciendo es que nosotros fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual nosotros recibimos de nuestros padres terrenales, antiguos, una manera de vivir corrupta, una manera de vivir no agradable a Dios, una manera de vivir que era una manera que no podíamos agradar a Dios, porque estábamos en la carne, y los que son de la carne piensan y actúan en la cosa de la carne, y por lo tanto nosotros no podemos agradar a Dios. Pero dice, ya nosotros ya tenemos que despojarnos de esa manera de vivir, y ya no tenemos que conformarnos como que nosotros debemos de adorar como de oro, plata, cosas corruptibles, no, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros fuimos comprados, fuimos lavados, fuimos redimidos por un precio de sangre. Dice que fue un cordero sin mancha y sin contaminación, fue santo, es santo y será santo, y que fue destinado desde la fundación del mundo, pero que fue manifestado en esos últimos días por amor a ellos y también por amor a nosotros en estos tiempos, en el nombre de Cristo. Y dice que más para adelante, que nosotros fuimos creados en Dios, fuimos purificados en Dios, nuestras almas fueron purificadas en Dios. Y el punto 23, el versículo 23, es el punto más importante que me quiero concentrar. Dice que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, fuimos nacidos no de un padre humano, fuimos nacidos
no de una madre que nos engendró, ni de un padre que nos engendró, sino que fuimos nacidos por la palabra que es incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Citando a Isaías, sécase la hierba, marchese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Eso es lo que está diciendo. Amén. Entonces nosotros, si ya hemos sido renacidos por la palabra de Dios, si ya hemos nacido de nuevo, si conocemos realmente ese fundamento, la palabra de Dios, el poder de Dios, nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer en salud o para salvación. Entonces el énfasis que me quiero concentrar es que debemos desear la palabra de Dios. Debemos desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. Y en eso me voy a concentrar. ¿Cómo nosotros podemos desear la palabra de Dios? Si usted se da cuenta, a través de toda la historia, voy a utilizar un poco de conocimiento histórico. A través de la historia, nosotros podemos ver la historia bíblica, que Dios, hubo un momento donde Dios se manifestó al hombre que no necesitaba escritura, no necesitaba Biblia, no necesitaba ley, no necesitaba mandamiento, porque la conciencia del hombre estaba renovada, estaba restaurada. El hombre tenía comunión con Dios, no había pecado, no había maldad, no había engaño, no había mentira. Y por lo tanto Dios no tuvo que darle leyes para regular su conducta. Entonces, Dios, como dice el escritor a los Romanos, capítulo 1, que Dios se manifestó por medio de la naturaleza. Esa es una revelación, tenemos una revelación en la naturaleza. Pero Dios manifestó su deidad, su poder, y su poder se hizo claramente visible por medio de las cosas creadas, por medio de las cosas hechas. Pero el hombre, en vez de ver a Dios a través de la naturaleza, narrando el acontecimiento histórico hasta el capítulo 13 del libro de Génesis, en el capítulo 11, que ya Dios destruye todo y comienza de nuevo, dice que el hombre, en vez de adorar a Dios o al Dios de la naturaleza, se puso a adorar a la naturaleza como si fueran dioses. Que de tal manera que se ensoberbecieron, de tal manera que dejaron su uso natural, y ya usted sabe el contexto, hombre con hombre, mujeres con mujeres, y así se pervirtió la humanidad. Amén. Pero a través del tiempo Dios fue dando una revelación a través de la ley. Llegó el tiempo que Dios se reveló, tiempo después a través de Moisés. Le daba un sinnúmero de mandamientos, un sinnúmero de leyes: no matará, no robará, no adulterará, no cometerá falso testimonio, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su ganado, ni su buey, ni su esclavo, ni nada de lo que su prójimo poseyera. Y Dios, porque el propósito de la ley era regular el pecado, lo podemos buscar en Gálatas, capítulo 3. ¿Y para qué sirve la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Dice que la ley fue añadida a causa del pecado. No era el plan de Dios original darnos leyes, pero a través de la humanidad, para que la raza pudiera subsistir, para que nosotros pudiésemos permanecer sobre la tierra sin corrompernos, sin desatar juicio, sin destruirnos nosotros mismos. Dios mandó leyes para regular nuestra conducta y se la dio a un pueblo específico, y ese pueblo tenía que mostrarle al mundo antiguo la grandeza y la maravilla de Dios. Los paganos, los gentiles podían ver en Israel a un Dios santo, a un Dios justo. Como dice Moisés, ¿qué pueblo es como este? Es un pueblo sabio, es un pueblo inteligente. Ningún Dios le ha dado leyes tan justas, tan buenas como esta. Leyes agradables que podían cosechar, podían cultivar. Había una ley para descansar la tierra. Había una ley que si tú tenías una parcela y tú la arabas, tenías que dejar cierto rincón. Los frutos que se caían tenías que dejarlos para los pobres. Y habían tantas leyes que podían vivir. Pero la ley no fue dada para que el hombre fuera regenerado. Al contrario, la ley fue dada como un aguijón para que el hombre fuera subyugado, para que reconociera que no podía cumplirla, para que pudiera llevarlo a Cristo. La ley fue un ayo. La ley simplemente fue un mensajero que lo llevó seguro hasta Cristo. Pero cuando Cristo vino no quisieron aceptarlo. Y por lo tanto la revelación escrita nos registra todo el registro y vemos que Cristo es el cumplimiento de la ley, que Cristo vino bajo la ley para salvar a los que estaban en la ley, pero ya no estamos bajo la ley. Amén. Sino que ya todos somos hijos. Pero la palabra escrita revela que la palabra de Dios, que se movía en el principio, como dice Juan, que en el principio era el verbo y que el verbo era Dios y que todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero esa palabra que fue dicha, como dice Juan, y esta luz que alumbra venía al mundo, y en el mundo estaba y el mundo no le pudo conocer.
Esa palabra se hizo carne, se humanó, tomó una naturaleza, tomó una forma de carne y de hueso como usted y como yo. Cristo se hizo hombre y esa palabra se hizo humana. Y esa palabra vino y anduvo en esta tierra, una palabra viviente, la palabra que dio vida, el pan de vida, como digo Jesús, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, porque todo aquel que viene a mí no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Entonces la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esa palabra podemos ver que es Cristo personificado. Podemos ver y visitar el libro de Hebreos, capítulo 1, el que pueda consultarlo, en tiempo presente y tiempo futuro, lo que van a ver. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, muchas veces, de muchas maneras, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por el sacrificio, por el cordero, por el tabernáculo, por Aarón, por visiones, por simbolismo, por figura, por todo eso, por los profetas, por Isaías, por Jeremías, por todo un sinnúmero de personas. Dice, en estos postreros días, en esto, un tiempo presente, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, vuelvo y lo repito, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que efectuó nuestra purificación, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de su poder, en el principio estaba allá, pero también vino aquí y será en el futuro. El que era, el que es y el que ha de venir. Porque el Cristo de ayer y de hoy es por los siglos, es eterno, es verdadero. Entonces nosotros queremos entender y dar a entender a la gente de que nosotros necesitamos crecer por medio de la palabra, por medio del conocimiento. Lo que está aquí, la Biblia dice en 2 de Timoteo, que la palabra de Dios es respirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada, es exhalada por Dios. Y que toda la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para confrontar. ¿Con qué propósito? Con que el hombre de Dios sea perfecto y que sea enteramente preparado para buena obra, para buena práctica, para buena conducta, para los que Dios diseñó la ley, el mandamiento, para una buena práctica, para una buena vida de justicia. ¿Y qué justicia tenemos? Tenemos la justicia de Cristo. ¿Cuál justicia? Que somos justificados delante de Dios, que ya no estamos condenados delante de Dios, como dice Romanos 8, por cuanto la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por cuanto ya estamos en Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya fuimos libertados. Tenemos una nueva naturaleza en nosotros, tenemos una naturaleza interior, tenemos una naturaleza interna que vive en nosotros, la naturaleza de Cristo que mora por su Espíritu Santo en nosotros. Dice el cual cuando nosotros nos arrepentimos, Dios viene a vivir en nosotros, el Espíritu Santo nos sella y nos da la seguridad y nos da el respaldo de que nosotros somos hijos de Dios. Si obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan, como dice Juan. Podemos ver que cuando Jesús está orando por sus discípulos, en Juan 17, Él dice, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y podemos buscar a través de la palabra, como dice Salmo 119, la ley de la excelencia de la ley de Dios, en el Salmo 105, 119, versículo 105, porque lámparas es a mis pies tus palabras, y como una lámpara, una lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios que fue encarnada, que fue revelada a través de los tiempos, una revelación gradual y progresiva, fue completada con Jesucristo. Dios habiendo hablado, ya Dios habló y dijo todo lo que tenía que decir. Y Dios permitió que lo que tenemos hoy en día fue lo necesario para nosotros sobrevivir. En la palabra de Dios nosotros encontramos lo necesario, el plan de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios quiere para usted, lo que Dios demanda de usted, lo que Dios demanda de mí,
lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de mí. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos decir? ¿Cómo buscar respuesta? ¿Cómo obrar? ¿Cómo practicar lo que Dios quiere que nosotros hagamos? En el nombre de Jesús, nosotros necesitamos nacer de una nueva naturaleza. Podemos ver que en Efesios capítulo 4 Pablo habla de esto, le habla a esa iglesia desde la prisión. Pablo se encuentra encarcelado y Pablo dice: despojado del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los rudimentos, conforme a la cultura y a la paganidad del mundo, sino renovado por medio de vuestros entendimientos. Debemos de renovarnos y renovar el hombre interior que fue creado según Dios, según la santidad y la justicia de Dios, según la verdad. Y ese hombre interior va creciendo. El exterior, no obstante, se va desgastando. Por el interior que vive en nosotros, el hombre interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interno, se va renovando mediante el Espíritu de Dios de día en día. Esto es algo progresivo, esto es algo gradual y constante. Mientras estemos en la tierra estaremos creciendo siempre. Como dice Pedro, que debemos crecer mediante el conocimiento de Jesucristo, mediante la gracia de Jesucristo. Vamos a ver un texto que tiene Pedro en sus capítulos, en su segunda carta. Era un texto muy singular, hablando de la naturaleza divina, del nuevo nacimiento también. Podemos encontrar cuando Pedro habla, y Pedro dice que somos participantes de una nueva naturaleza, somos participantes de una gloria mayor que nosotros, mayor que cualquier cosa en esta tierra. Podemos buscarlo. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios. La cuestión que Pedro dice, y él habla, y le explica a sus lectores, que nosotros debemos de crecer. Versículo 8, lo puedo leer para que tengan contexto, capítulo 1. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella habla y dice que a la virtud debemos de añadirle el conocimiento, y al conocimiento dominio propio. O sea, la virtud es una excelencia de carácter. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso y estamos continuos, no estaremos sin dejar de dar fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, sino que nosotros le conoceremos, como una cita que usé antiguamente en Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que no seamos llevados, para que no seamos arrastrados, dice anteriormente y después, por estratagema de hombres corruptos, que emplean con astucia las artimañas del error, para que no seamos arrastrados de esa corriente de doctrina que realmente no vienen de Dios. Entonces nosotros necesitamos crecer mediante el conocimiento, mediante esa nueva naturaleza. Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios quiere que nos esforcemos. Como dice el Salmo 19, podemos buscarlo, y a la vez el Salmo 119, ya yo lo cité, podemos buscar el Salmo 19, mira qué joya, qué hermoso es esto. El que pueda leerlo en su casa puede hacerlo. Mira qué joya nosotros encontramos en el capítulo 19 del libro de los Salmos. Una maravilla, hermano, una joya preciosa. Puede buscarlo, cómo la palabra de Dios se efectúa, cómo la palabra de Dios obra de una manera poderosa en nosotros, hermano y amigo que nos esté escuchando en esta hora. Si aún tú no has llegado a los pies de Cristo, nace de nuevo por la palabra de Dios. Podemos ver en capítulo 19, versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, lo que Dios ha testificado en su palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además molestado en ello, en guardarlo al grande galardón.
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. La cuestión que él dice, wow, los mandamientos de Dios son agradables. Tu siervo se complace en cumplirlo. Hay gran gozo, hay gran recompensa, hay gran alegría. Los mandamientos de Dios son como una lámpara a nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento, como dice Efesios, que ora por ello Pablo, para que Dios le dé entendimiento en toda sabiduría, en toda ciencia, para que los ojos de su entendimiento, para que los ojos de su mente sean iluminados y puedan comprender el mandamiento y la palabra de Dios, como Él le dice, porque ustedes han leído ya en otro tiempo acerca de mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuál sea mi conocimiento, lo cual leyendo podáis entender cuál sea mi conocimiento en Cristo Jesús. Así, amigo, hermano que lo esté escuchando, descarriado, tú puedes nacer por la palabra de vida. Cristo es el verbo que se hizo carne, que vino a esta tierra, que murió por tus pecados, que murió en una cruz crucificado, sin razón, porque Él nunca dijo, nunca pensó, ni hizo nada que no fuera la voluntad de Dios. Murió por mí y murió por ti. Él es la propiciación por nuestro pecado. Él es el sustituto, Él es la víctima, Él es el cordero que quita el pecado del mundo, que trae salvación a tu vida, que quiere darte vida y vida en abundancia. Amigo que nos esté escuchando, hermano que nos esté escuchando, Dios quiere que nos levantemos, que nos renovemos, que actuemos conforme a su palabra. Cometeremos errores, sí. Nos equivocaremos, sí. Pecaremos, sí. La Biblia habla claro, porque si decimos que no tenemos pecado y que no hemos pecado, lo hacemos ahí mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces nosotros necesitamos crecer, no que practique el pecado, no, sino que si usted falla, que si usted peca, usted lo reconozca, porque Cristo murió por sus pecados, ya usted no puede hacer nada por eso, ya Cristo pagó ese precio. Si antes de usted conocerlo, ya Él lo había amado, murió por usted, sin usted saberlo, dice Pablo, ¿cuánto más ahora no nos dará juntamente con Jesús toda la cosa? Si nosotros antes éramos enemigos de Él, en la mente y en los pensamientos, en el corazón, ¿cuánto más ahora que fuimos reconciliados? Os rogamos, hermanos, reconciliados pues con Dios, porque Dios mismo ciertamente estaba en Cristo, reconciliando el mundo para consigo. Entonces la palabra de Dios tiene el poder suficiente para restaurarnos, para renovarnos, para darnos el fin que Dios quiere que nosotros efectuemos. Porque mi palabra dice, no son enviadas, por ellas no regresan vacías, sino que harán el efecto que Dios quiere que ya hagan, dice el Señor. Hablando en Isaías, el pueblo de Israel. También Dios ha efectuado su palabra en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos estudiar, necesitamos entender que fuimos nacidos de una nueva naturaleza, que nosotros hay una nueva naturaleza, hay una naturaleza divina, la naturaleza de Cristo está en nosotros. Dice, porque está Adán, en 1 Corintios 15, está Adán asimismo los terrenales, y está el Cristo también asimismo lo espiritual, lo celestial. Porque si el primer Adán fue hecho alma viviente, el postre Adán fue un espíritu vivificante, fue un espíritu que da vida, que vino a renovar el reino caído que Adán perdió, que vino a renovar nuestra naturaleza, nuestra imagen. La imagen de Dios en nosotros fue restaurada por medio de Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos entender el poder, el esfuerzo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, porque la salvación no fue gratis. Alguien pagó un precio por eso. Alguien pagó un precio por ello y fue Cristo. De la misma manera también nosotros debemos de pagar ese precio. Nosotros debemos de esforzarnos para lograr el objetivo que Dios nos ha llamado, el plan, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Necesitamos entender en este tiempo, en este momento, amigo y hermano que nos está escuchando y que nos va a escuchar. En el nombre de Jesús tú necesitas esforzarte. Él o ella necesitamos esforzarnos en conocer el verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, por el verbo de Dios que se hizo carne y que nos dio vida a todos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y espero que en el nombre de Jesús la palabra de Dios encuentre un lugar en ti, encuentre una morada en ti, y que el Espíritu Santo pueda usar esta palabra para tocar tu alma, para tocar tu vida, para tocar tu corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo.
Gloria